Voy a partir dándole unas muy buenas noches, sí, noches ya, a todos los presentes, la profesora Carla Varas y el profesor Claudio Palavecino, en nombre del Centro de Estudiantes. Les queremos dar las gracias por participar de esta actividad un viernes de cuarentena en la tarde. Yo entiendo que quizás sus opciones no son muchas, pero muchas gracias igual por disponer de su tiempo para participar de esta actividad. Esta es la segunda sesión de nuestro Café Conversado Virtual, que es una instancia en la que profesores y alumnos se juntan, en la medida de lo posible, para tomar algo, yo estoy tomando té, eh, y conversar sobre la situación actual de la pandemia, desde la perspectiva de una rama del derecho en específico. La semana antepasada conversamos de las implicancias económicas del COVID, junto con los profesores Guerrero y Marmolejo, y hoy queremos discutir, o que ustedes discutan, sobre el rol del derecho laboral en la situación actual. En este sentido, la idea es que sea una conversación súper relajada y fluida entre todos, por lo que también invitamos a los demás participantes a plantear sus dudas o comentarios. Y para ello pueden plantearlas, si son concisas, pueden hacerlo en el chat, o pueden, si quieren intervenir, pueden levantar la mano y nosotros les habilitamos los micrófonos. Lo ideal, y les pedimos por favor, es que mantengan sus intervenciones lo más cortas posibles para que todos puedan participar. Sin nada más que agregar, voy a presentar a los profesores. La profesora Carla Varas es abogada de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Diego Portales, en cotutela doctoral con la Universidad de Salamanca, en España, y actualmente es profesora de Derecho del Trabajo en nuestra Casa de Estudios. El profesor Claudio Palavecino es abogado también de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, en España, y actualmente es profesor del Departamento del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Chile. Muchas gracias a ambos y bienvenidos. ¿Les parece si partimos con la Gracias a primera ustedes. pregunta? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, de pronto un poco cortado, pero bueno, son lo normal de estas conexiones. Sí, lamentablemente. ¿Me Bueno, escucha bien? sí, yo a usted lo escucho bien. Al profesor Palavecino no le escucho nada. Los escucho a ambos. Ah, ya. ¿Me escuchan a mí? Sí, ahí sí. Sí. Ya. Ya, perfecto. Tienen que estar avisándose porque se corta el volumen aquí con frecuencia. ¿Ah? Ok, Así que si de repente empiezo a hablar y no me escuchan, háganme señas o cosas. ok, Me embalo perfecto. muy bien. Y bueno, nuestra primera pregunta, bueno, reitero el hecho de que ustedes se puedan dispersar o irse por las ramas si quieren. Esto, insisto, es una conversación y es lo más relajado posible. Después de todo es viernes. Así que la primera pregunta es, ¿cómo aprecian ustedes la normativa implementada por el gobierno en materia de protección del empleo? Quizás quiere partir la profesora Carla Varas. Como ustedes prefieran, no tengo inconveniente. Bueno, es una pregunta bien amplia, es una pregunta compleja porque son tiempos difíciles, no estábamos preparados para lo que está ocurriendo, era imposible preverlo y nos ha tocado muy fuerte al mundo del trabajo. La verdad es que ha sido un golpe inusitado, por lo tanto son tiempos difíciles, tiempos complejos para muchos trabajadores y trabajadoras. Respecto de las medidas que ha implementado el gobierno chileno, la verdad es que mi visión es crítica. No obstante estar pasando por momentos complejos y que claramente es algo no imputable al accionar del gobierno, yo creo que sus medidas han sido livianas, han sido tibias, de alguna manera han generado que hoy en día estemos en el escenario en que estamos, crítico, con altos índices de contagio, con quizás ya sobrepasando, esto se ha salido de las manos, lamentablemente. Es triste ver en lo que está el país, en lo que están muchos chilenos y chilenas, y en ese sentido entonces creo que las medidas han sido tibias, han sido deficientes, han sido poco claras, porque acá, nosotros
América tuvimos la ventaja de poder ver cómo había sido el avance de este virus en Europa y en Asia, y por lo tanto pudimos haber de alguna manera previsto y adelantado ciertas medidas. El distanciamiento físico se vio en nuestros países como una medida necesaria para evitar la propagación del virus, y que en el caso de nuestro país empezó a surtir efectos tardíamente, y en materia laboral, las medidas que ha implementado el gobierno para que de alguna manera, entre comillas, se protejan a los trabajadores y trabajadoras a efectos de que puedan cumplir con las eventuales medidas de distanciamiento físico, específicamente la cuarentena, hemos podido ver de que han sido insuficientes y que no han generado este efecto de que la gente se quede en casa. Porque la verdad es que la realidad de nuestro país, un país altamente desigual, con altos índices de precariedad laboral y con este margen, como lo grafica muy bien la Fundación Sol, o sea, hoy en día la pobreza en Chile, incluso antes de la pandemia, no eran altos índices, pero la gente estaba a un paso de caer en la pobreza. En Chile, la mayoría de las familias no califican como familias en situación de pobreza porque tienen posibilidad de endeudarse, porque tenían posibilidad de acceder a créditos y eso les permitía solventar. Pero la realidad chilena es muy frágil y lamentablemente enfrentamos la pandemia con esta realidad frágil para las familias, para los trabajadores y trabajadoras, y las medidas que ha implementado el gobierno no han permitido, por un lado, que trabajadores y trabajadoras puedan cuidarse y de esta manera cuidar a sus familias, porque en Chile las personas necesitan trabajar para subsistir. Y en ese sentido, la Ley de Protección del Empleo, que es una de las medidas que implementa el gobierno en supuesto apoyo de trabajadores y trabajadoras para resguardar sus fuentes laborales, no ha sido suficiente. No sé si quieres que me explaye ahora inmediatamente respecto de por qué creo que no ha sido una medida idónea y adecuada, o lo dejamos para después o para las preguntas. ¿Sí? Quizás sería bueno eso, dejarlo como más adelante, entonces así las intervenciones son como más... Claro. Porque igual nos pasó un poco con la sesión antepasada, que a veces las intervenciones eran muy largas, entonces se perdía un poco el hilo, como que se perdía un poco la idea de la conversación. Sí, el Entonces detalle lo podemos dejar para preguntas. Claro. Eso, me parece súper buena idea. Muchas gracias, profesor. Yeah. Bueno, supongo que ahora hablo yo, ¿no? De todo, quiero agradecer la invitación y quiero saludar muy afectuosamente a Carla, que es de la Chile, ¿no? A pesar de que ahora está ahí en la Católica, pero es de la Chile y fue ayudante del departamento y además es una destacada y joven cultora de la disciplina, ¿no? Es la savia nueva que viene a renovar el derecho del trabajo cuando otros ya vamos de salida. Bien, yo tengo evidentemente una visión distinta de la de Carla. No me voy a pronunciar sobre, diríamos, las medidas sanitarias, porque la verdad es que uno mira distintas experiencias y la verdad es que todavía no hay ni siquiera consenso entre los científicos sobre cuáles son las medidas más eficaces y no hay país que haya podido frenar el contagio. Entonces, la verdad es que esta actuar vacilante, torpe si se quiere, de la autoridad política, a mi juicio, digamos, viene explicada por algo que dijo Carla también, ¿no? Lo imprevisto y absolutamente inconcebible de la situación que plantea una pandemia como esta, ¿no? Para las próximas pandemias probablemente aprenderemos lecciones, pero ahora está demasiado encima esto, nadie lo podía concebir. Yo después de esto, si me avisan, mira, hay, diríamos, una invasión extraterrestre o un brote de zombies en el centro, ya me lo puedo creer, porque la verdad es que todo este asunto era inconcebible unos meses atrás. En cuanto a lo laboral,
en cuanto a las medidas laborales que adoptó el gobierno. Primero tenemos que tener en cuenta que es legislación de urgencia. Es legislación de urgencia. Enseguida, que no es solo responsable el gobierno, sino que también lo son las demás fuerzas políticas. El gobierno no puede aprobar los proyectos solo, lo tiene que hacer, diríamos, de consumo con sus propios partidos y también con los partidos de la oposición. De manera que la respuesta, al menos la laboral, por vía legal a la pandemia, es una respuesta de toda la clase política, no solo del gobierno. Está aprobada, digamos, por la mayoría de las fuerzas políticas. Y enseguida, me parece a mí que también hay que tener conciencia de lo limitados que son los medios legales para afrontar una situación como esta. Y que muchas de las cosas que nosotros intuitivamente pudiéramos creer que pueden ser, diríamos, la solución, económicamente no funcionan. La economía suele ser bastante contraintuitiva. Y el derecho del trabajo, gústenos o no, es una especie de derecho económico. Regula relaciones, las relaciones de producción, regula el intercambio entre empresario y trabajador y tiene que, de alguna manera, diríamos, no puede desconocer la naturaleza de su objeto de regulación. Muy brevemente, en 2 palabras, ¿qué ha hecho el gobierno en esto? Mire, dictó 2 leyes, una de teletrabajo y de trabajo, diríamos, en el hogar, que tiene como finalidad en aquellas empresas en que la actividad puede continuar con los trabajadores desplazados, se pueda continuar y proporcionarle un marco regulatorio, diríamos, más detallado que el que existía hasta el momento, ¿no? En aquellas empresas en que se puede desplazar la fuerza de trabajo hacia los propios hogares de los trabajadores y por tanto evitarles el desplazamiento y el riesgo de contagio, bueno, utilicemos esta fórmula y démosle una regulación, ¿no es cierto?, que sea más precisa que lo que hay hasta el momento. Y lo segundo, la llamada Ley de Protección al Empleo, que en el fondo es una reforma al seguro de cesantía, que tiene como finalidad que para aquellas empresas que, porque básicamente han paralizado su actividad económica, no pueden continuar la actividad productiva, en lugar de despedir, suspendan el contrato de trabajo, diríamos, el trabajador deja de prestar servicios, la empresa deja de pagarle la remuneración y se le permite, y en eso consiste la modificación, al trabajador retirar los dineros de la cuenta del seguro de cesantía, como si estuviera cesante, no estándolo técnicamente. No estándolo técnicamente. Es una solución moderada, diríamos una solución realista, y no hay nada extraño en que estos ahorros se destinen precisamente a que el trabajador pueda subsistir. Voy a dejarlo hasta aquí para que demos dinamismo a la conversación. Muchas gracias, profesor. Profesora Carla Varas, no sé si a lo mejor quiere... ¿Sí? Sí, Ok, sí. perfecto. Adelante. No, bueno, saludar también a Claudio. Efectivamente, parte de mi corazón está en la universidad y siempre estará en la Universidad de Chile. Compartimos grandes momentos y, bueno, yo era alumna, hicimos la escuela sindical y tuvimos la colaboración del profesor Claudio Palavecino para aquella iniciativa y del resto de los profesores del departamento. Y la verdad es que de lo que, solo como comentar, yo concuerdo con esta precisión que hizo Claudio en relación a que obviamente no es una responsabilidad del gobierno, esto es una responsabilidad compartida de la clase política, y no solo ahora, sino que también de antes. Y principalmente yo creo que si nosotros hubiésemos tenido, como han tenido otros países, por ejemplo Uruguay, un verdadero sistema de seguridad social, sin duda de que se puede echar mano ante esta situación de emergencia que estamos viviendo a ese sistema de seguridad social para brindar protección a los trabajadores ante esta contingencia. Pero lamentablemente nosotros no tenemos, carecemos de un modelo, de un verdadero sistema de seguridad social. Y de ahí entonces de que
También concuerdo con otra de las afirmaciones, pero no con la proyección de que efectivamente tienda a proteger. Otros países también han realizado o han establecido que a raíz de la paralización de las empresas, las remuneraciones de los trabajadores irán a cuenta del seguro de cesantía y se han hecho las modificaciones, porque claramente esto no es cesantía, sino que es otra situación de suspensión a la que se enfrentan los trabajadores, pero con modelos de seguros de cesantía completamente distintos al chileno, que primero protege por mucho tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el otro día conversaba con un profesor de allá, en el estado de Nueva York, donde la protección es por 9 meses, hasta 9 meses, y con porcentaje de la remuneración muy distinta a la que el trabajador chileno va a recibir. Acá en Chile el pagarse a cuenta del seguro de cesantía es pagar una remuneración que no es del 100%, es un porcentaje y con tope. Por lo tanto, también ahí hay diferencias. Claro, muchos me van a decir, pero somos Chile, no podemos comparar el PIB con los otros países más desarrollados. Está bien, somos Chile. Pero es importante hacer este mea culpa de que no hemos sido capaces, y quizás esto nos va a servir, y aquí vamos a poder además aprovechar el impulso del proceso constituyente. Nosotros no hemos sido capaces de construir un verdadero sistema de seguridad social que ampare a trabajadores y trabajadoras ante las distintas contingencias, y en este caso ante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Eso. Sería bueno que tú, moderador, fueras dando la palabra para saber si uno tiene que intervenir o si quiere opinar algún alumno, intervenir algún alumno, para que no nos pongamos en estos silencios incómodos después de que, sí. habla alguien. ¿Eh? Sí, claro. O sea, perdón, es la costumbre quizás. Sí. Bueno, la idea es que ustedes dos, como son los invitados, tienen libertad absoluta para intervenir, para hacerse preguntas entre ustedes, para, si quieren tocar un tema en específico, tienen libertad absoluta. Y claro, si alguien quiere participar y levanta la mano, nosotros lo vemos acá en la pantalla, entonces ahí yo les digo como, hey, tal persona quiere intervenir. Pero si no, como por defecto, sería como una conversación fluida entre ustedes. ¿Okay? En todo caso, igual tenemos otras preguntas, por si quieren ir también como variando, o como si prefieren que les vaya haciendo preguntas yo. Como prefieras. Quizás con preguntas es más fácil ir y se hace más ágil la conversación, ¿no? Bueno, profesora, no la entendí. Sí, no, que concuerdo que vayamos haciendo las preguntas o okay. que alguien de los que está participando. Sí, me parece bien. Bueno, otra de nuestras preguntas, también, bueno, en general las preguntas son complejas, esa es la idea de esta conversación. Nico, Isa. hay una mano levantada. Podríamos aprovechar, porque quizás sobre el mismo tema de ¿Estás Tomás Águila. Ok, yo no la veo, pero si tú la puedes aceptar, porque ahí lo busqué. Ok, Tomás Águila. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en mi opinión, yo creo que el derecho del trabajo junto con otras ramas del derecho son disciplinas normativas que no pueden escaparse de la realidad económica que existe en un país. Son áreas del derecho que las decisiones que tomamos, las decisiones regulatorias que tomamos, tienen directamente un impacto o se ven directamente influenciadas por la realidad económica que uno puede vivir en un determinado momento histórico y en un país. Entonces, en ese sentido, el derecho del trabajo junto con otras ramas del derecho van más que nada reaccionando a esta realidad que va surgiendo y que es bastante preexistente a la normatividad. En ese sentido, una de las grandes, esto más que nada igual tiene más que nada que ver con el derecho societario, pero también tiene que ver con la ley de protección al empleo. Quiero preguntarle a la profesora Carla y al profesor Palavecino cuáles son sus opiniones respecto a la prohibición del reparto de dividendos por parte de las empresas que se acojan a la ley de protección al empleo,
considerando varios factores que a mi juicio parecen ser algo contradictorios, porque estamos castigando a la empresa, pero en definitiva es la empresa la que genera empleo a través de la inversión. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a incentivar la inversión en un país para la creación de empleo en el momento en que está bastante constreñido, si es que estamos prohibiendo uno de los derechos connaturales al título de valor acción, cuál es el reparto de dividendos? O sea, ¿cuál sería mi incentivo de invertir en una empresa para que crezca, para que tome decisiones, si es que las acciones o la serie privilegiada a la que me puedo acoger no tiene el derecho que más me puede llamar la atención a mí como inversión, que es obtener un determinado retorno? Entonces, me gustaría preguntarles eso a los profesores, a pesar de que es algo que escapa un poco al ámbito del derecho al trabajo, tiene gran incidencia por el tema de la creación del empleo. Si me permite, muy breve, mira, lo que ocurre es que la posición del gobernante y del político es muy compleja, porque por un lado tiene la realidad, ¿ah? La realidad contra la que se estrellan los mejores propósitos y los mejores sueños. Pero por otro lado, el gobierno y los políticos en general tienen que, de alguna manera, responder a lo que los pueblos quieren, a lo que la población demanda, que no siempre va a ser lo más racional, ¿no? Y entonces tienen que estar en ese precario equilibrio entre lo que técnicamente sería lo mejor y lo que la opinión pública les demanda. Un político que va o que trata de imponer lo técnico por sobre la opinión pública, probablemente esté destinado al fracaso o a la rebelión. Entonces, ahí en relación con la medida concreta que tú planteas, ten presente que el no reparto de utilidades es para optar al beneficio, diríamos, que va a proporcionar el Estado, ¿no? No es que ninguna empresa jamás, mientras dure la crisis, vaya a poder repartir utilidades, sino que aquellas que quieran acogerse, diríamos, a la ayuda estatal, se le pone esa condición. Si me preguntas a mí, es una estupidez, ¿ah? Es una estupidez, y sobre todo, me pareció muy estúpida la crítica de las empresas que repartieron, diríamos, hicieron reparto de utilidades este año, porque ese reparto de utilidades es del ejercicio anterior, es de 2019, ¿no? Y en 2019 los trabajadores recibieron durante todo 2019 su remuneración, ¿no? Y entonces quien invirtió para que esa empresa, diríamos, pudiera generarse, también tiene derecho a recibir la utilidad que le corresponde, ¿no es cierto?, por ese ejercicio pasado. Otra cosa es lo que vaya a pasar en 2020, donde probablemente trabajadores y los propios dueños de la empresa van a tener que padecer pérdida de la fuente de trabajo en un caso, y en el otro, pérdida del capital, diríamos, invertido, ¿no? Pero hay que siempre tener presente que la labor del político no puede responder únicamente a la razón técnica, sino que tiene que satisfacer en alguna medida las aspiraciones populares. Bueno, yo discrepo un poco, tanto el contexto o del planteamiento base de Tomás, como lo que indica el profesor Claudio Palavecino, por lo siguiente, porque, a ver, primero, en relación a esta interconexión o dependencia, vinculación entre el derecho del trabajo y la economía, claro, uno lo ve en el día a día. Mientras la economía ande bien, vamos a tener buenos índices de empleo, etcétera, etcétera. Pero el derecho al trabajo tiene ciertas bases y ciertos principios que no puede abandonar. Son su razón de ser, su razón de existir. Y en ese contexto, en esa razón de existir y de ser del derecho al trabajo, cuando iniciamos esta crisis sanitaria y comienzan a existir, aún no todavía legislación de emergencia, sino que pronunciamientos de la Dirección del Trabajo, la Dirección del Trabajo fue la que cimenta el camino para posteriormente tener esta solución de que la relación laboral se entiende suspendida y a consecuencia de la suspensión vamos entonces a hacer uso del seguro de cesantía. Y la cimenta con un dictamen en el cual interpreta que la situación de la crisis sanitaria y una eventual orden de autoridad
de cuarentena que implica la suspensión de faenas, la suspensión de la explotación de los negocios, va a derivar en que esta situación, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, constituye una fuerza mayor, que a raíz de que no se está prestando el servicio, el empleador es exonerado de pagar esa remuneración. Y desde mi perspectiva, yo creo que esa es una interpretación errada, es una interpretación donde la Dirección del Trabajo abandona su rol fundacional de su razón de existir. La Dirección del Trabajo está interpretando normas laborales, y en esa interpretación no debe olvidar los principios del derecho del trabajo, en específico el principio protector y el principio de ajenidad. Con esto no quiero cuestionar de que esta es una situación difícil, no quiero cuestionar tampoco de que hay empresas que van a sufrir estas consecuencias, la micro, la pequeña, la mediana empresa, eso no lo niego, y no niego que tampoco hay que dejar en el total desamparo a esas personas que algún día definieron invertir su dinero para generar una idea, generar un negocio y con ello generar trabajo. En ningún caso, simplemente lo que estoy diciendo es que si vamos a hablar del derecho al trabajo, no podemos olvidar cuáles son sus bases y cuáles son sus principios. Eso por un lado. Por otro lado, como el supuesto de la intervención normativa ha sido que estamos en una situación de excepción, esta situación de excepción ha derivado que, a raíz de las suspensiones de los contratos de trabajo, y en específico la suspensión por acto de autoridad, opere de pleno derecho y exima al empleador del pago de la remuneración, y por lo tanto el trabajador se vea sin la remuneración que es necesaria para subsistir, yo no veo nada de malo, de hecho me parece totalmente razonable que a raíz de esta situación de excepción también se diga a las empresas: oiga, estamos en una situación excepcional, usted se va a acoger a la ley, y en este caso a la posibilidad de suspensión vía convención, no puede repartir utilidades a sus accionistas. Lo que dice Claudio es, pero si esto fue lo que pasó el año pasado. Pero entonces yo le podría decir, ok, es lo que ha pasado en los años anteriores, las ganancias que ha tenido la empresa a raíz de su éxito en la explotación del negocio, pero si hay ganancias, eso implica entonces que la empresa tiene las espaldas financieras para no acogerse a suspensión y estar pagando el sueldo de sus trabajadores. Porque para el trabajador también es una situación inimputable, no prevista, del por qué él no puede ir a trabajar. Y la empresa pudiera también establecer mecanismos o implementar algún modelo de gestión innovador para que ese trabajador que no podrá acudir a su centro laboral a raíz de la cuarentena, de alguna manera también esté ejerciendo o realizando funciones en pos de la empresa. Entonces, de hecho a mí me pareció escandaloso, inmoral, lo que vimos con Cencosud, que después se retractaron, y lo que se ha visto también en otras compañías, en la TAM, que también hicieron reparto de utilidades, y lo que ha pasado en general en el rubro del retail, de las grandes empresas del retail, que acogiéndose a esta ley, incluso utilizando muy malas prácticas hacia sus trabajadores, luego los vemos haciendo estos repartos de utilidades. Sí. Yo aquí sí tengo que discrepar con Carla. En general discrepo con todos mis colegas, así que no es algo personal. Miren, yo creo que primero que nada hay que aclarar de una vez por todas el concepto de ajenidad. Lo primero que hay que aclarar para entender lo que ha sucedido, y el dictamen también de la Dirección del Trabajo. La ajenidad supone que el trabajador tiene la remuneración asegurada durante el ejercicio, haya o no haya utilidad al final del ejercicio. Por eso se habla de ajenidad de los riesgos, ¿no? Es decir, la empresa no va a saber si la contratación del trabajador es productiva hasta el final del ejercicio. Y puede que la contratación del trabajador no haya sido productiva y el ejercicio termine en pérdida. Pero sin embargo, durante todo el ejercicio se le va a pagar religiosamente la remuneración al trabajador. En eso consiste la ajenidad. La ajenidad. Que haya o no haya utilidad al final del ejercicio, durante el ejercicio al trabajador se le paga su remuneración, pero se le paga porque presta un servicio, precisamente se le paga su servicio a todo evento.
me parece a mí que, y hay un trabajo, me parece, de Bailo sobre la genuidad. Me parece que a mí pretender que la genuidad significa que el trabajador tiene derecho a que se le pague la remuneración sin prestar servicio, no tiene, diríamos, ningún asidero legal. No tiene asidero legal en nuestro propio Código del Trabajo, porque uno tiene que fijarse cuál es el tratamiento que hace nuestra legislación, por ejemplo, de las ausencias. De las ausencias. Las ausencias, sean justificadas o injustificadas, no se pagan al trabajador. Los atrasos se descuentan al trabajador y no se entra a analizar si el atraso le resulta o no le resulta imputable. Ese es el régimen general. Y cada vez que la legislación ha querido otorgar alguna especie de permiso, ¿no es cierto?, o de situación en que el trabajador no presta servicios y hay que pagarle, lo ha hecho explícitamente. En ninguna parte dice categóricamente, ¿no es cierto?, que los días no trabajados deben ser descontados. Pero todo el mundo sabe que hay que hacerlo así, porque hay una conexión íntima entre la remuneración y la prestación del servicio. Luego, no hay ninguna inmoralidad, no hay ninguna, diríamos, atrocidad por la circunstancia de que las empresas paguen a sus inversores, a sus accionistas, a sus dueños, las utilidades del ejercicio anterior. Porque, insisto, durante todo ese ejercicio el trabajador percibió su remuneración y la utilidad, el reparto de utilidades es también la retribución, la remuneración de aquellos que arriesgaron su capital durante todo ese lapso, ¿no? ¿Por qué vamos a dejar a ellos? ¿Porque tienen más plata? No necesariamente. También hay pequeños accionistas, también hay pequeños inversores en las sociedades. Están las propias AFP que invierten en las empresas los dineros de los trabajadores. Entonces cuidado con utilizar ese lenguaje moral, porque, insisto, el reparto de utilidades es por el ejercicio precedente. Es el dinero que ya se ganó el sujeto que diríamos que arriesgó su capital. Y es su retribución, ¿no? El rentista vive de eso. El rentista vive de eso. Es también su fuente de subsistencia, ¿no? Eso quería, diríamos, hacerle el contrapunto a Carla. Me gustaría hacer algunas también precisiones. Bueno, lógicamente ustedes ya se han dado cuenta, tenemos posturas contrapuestas y eso es enriquecedor, sin duda, principalmente para ustedes. Yo creo que la genialidad de los viejos no es meramente que independientemente de cómo me vaya en un ejercicio, yo igual como empresa voy a tener que pagar la remuneración. Yo creo que el principio de genialidad es mucho más profundo en el sentido de que los riesgos que conlleva la explotación de un negocio van a ser siempre del empleador, jamás del trabajador. Y aquí estamos ante un riesgo, una crisis sanitaria. Les insisto, con esto yo no quiero decir que el Estado, si retrocediéramos el tiempo, tenía que dejar a la deriva a las empresas y decir, bueno, usted vea cómo paga. No, no quiero decir eso, simplemente lo que quiero decir es que acá había otra lectura posible desde el derecho al trabajo, de un derecho al trabajo quizás que hubiese puesto el foco más en la protección del trabajador y no en la protección de las empresas, porque la disciplina es para eso, para la protección del contratante débil, no para la protección de las empresas. Habrán otras disciplinas y otras formas, otros incentivos para las empresas, pero que no va desde el derecho al trabajo, desde mi perspectiva. Lo segundo, sí podemos tener argumentos jurídicos para haberle dicho a las empresas que paguen. Yo concuerdo en algo sí concuerdo con Claudio. Nosotros no tenemos una norma jurídica que consagre expresamente el principio de ajenidad, que lo detalle, eso no está. Lo que yo he dicho es referencia a autores que han desarrollado este principio. Por ejemplo, en Ecuador, en el Código de Trabajo ecuatoriano, hay una norma expresamente que indica que en los casos de suspensión del contrato de trabajo, cuyas hipótesis son situaciones de emergencia, no se suspende la obligación de remuneración, no se entiende suspendida, el empleador tiene que seguir remunerando. Ahí claramente este debate no lo hubiésemos tenido si tuviéramos una norma de ese tenor.
Pero yo creo que sí podemos encontrar fundamentos jurídicos, principalmente dos. Primero, hay hipótesis en las cuales no hay prestación de servicios y se mantiene la obligación de remunerar, que es la jornada pasiva. Y perfectamente la Dirección del Trabajo podría haber hecho la lectura desde, insisto, la protección del trabajador, y entonces señalar que este acto de autoridad para el trabajador le es ajeno, él no va a poder prestar sus servicios, pero por una causa que no le es imputable, estando a disposición de su empleador. Y otra también está vinculada con las normas de seguridad, principalmente con el artículo 184 y 184 bis, porque igual ya, y con esto además se genera como una contradicción al decirle que el empleador no tiene que pagar la remuneración a causa de la crisis sanitaria y las medidas que se están adoptando para evitar la propagación del virus. Porque desde el punto de vista de la seguridad laboral y la obligación que tiene el empleador de resguardar la vida y salud de los trabajadores, si el empleador no adopta esas medidas, que en este caso específico es adoptar medidas para evitar la propagación del virus, los trabajadores pueden hacer uso del derecho de dejar de trabajar y no por eso pierden la remuneración. Por lo tanto, ahí también hay otro supuesto donde, sin prestación de servicio, se mantiene la obligación de remunerar por parte del empleador. Incluso el 184 bis habla de que si no existiendo medidas de resguardo de la vida y salud de los trabajadores, la Inspección del Trabajo fiscaliza, de hecho no, creo que la palabra que ocupa no es la inspección, es autoridad, fiscaliza y decreta, por ejemplo, como medida el cierre temporal de la empresa por no existir esas medidas, el empleador igual se va a estar obligado, pese a ese cierre temporal de la empresa, a pagar la remuneración. Y en este caso, entonces, si la orden de autoridad ha sido para evitar los riesgos de contagio, y específicamente evitar riesgos de contagio en los centros de trabajo, podríamos haber aplicado la misma lógica del 184 bis y mantener la obligación de remuneración. Luego ahí, las políticas públicas enfocadas sin duda, eso no lo niego, a resguardar la sustentabilidad de pequeñas, medianas empresas, microempresas que no tienen las espaldas financieras como las grandes empresas para, lógicamente, cubrir ese periodo de remuneración. Y ahí debió haber existido transferencias o, de alguna forma, políticas públicas dirigidas a que esas empresas puedan subsistir, no obstante, tener paralizadas sus faenas. Eso es lo que quería añadir. Muchas gracias. ¿Les parece si damos la palabra a Johan Tapia del público, que tiene la mano levantada? ¿Johan? Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a los profesores por estar aquí. También gracias a mis compañeros que están participando y a quienes han hecho preguntas. Viendo a futuro y considerando que la OMS ha dicho que tal vez esta enfermedad tenga que ser algo a lo que nos habituemos a futuro, y pensando ya en un momento en que podamos aplanar la curva de contagios, ¿cuándo sería el momento indicado para actualizar la regulación laboral en son de nuevas normas sanitarias que nos permitan acostumbrarnos a esta nueva realidad, adaptar la forma de trabajo a evitar que se produzcan nuevos contagios, porque posiblemente sigamos teniendo rebrotes, pero en algún momento se tiene que volver a un funcionamiento productivo de la economía? Entonces, ¿cuándo sería el momento indicado para generar esta actualización de las normas sanitarias respecto a los trabajadores? Mira, es una pregunta difícil, una pregunta muy interesante. Yo creo que va al callo de la cuestión, pero es muy difícil de responder, porque estamos sumidos en el momento, en el peor momento, ¿no? En el momento que se va a expandir en Chile digamos, el contagio, y donde probablemente va a haber más muertes, al menos en este mes de junio. Por tanto, no hay la serenidad como para pensar qué hacer. Si desgraciadamente no se consigue un tratamiento, diríamos, paliativo o una vacuna, efectivamente esta amenaza va a estar allí, diríamos, por un largo tiempo, ¿no? Y ahí los gobernantes, yo por eso no me gustaría estar en la piel de los gobernantes, más que los gobernantes, toda la clase política, va a tener que tomar una decisión. Hay unas decisiones duras, porque si bien en el plano individual, la muerte no es conmensurable, es decir, que muera uno es tan malo como que mueran 1000, ¿no?
es cierto?, en el plano moral, en el plano de los sentimientos personales, evidentemente que la muerte de un ser querido es inconmensurable. Esa lógica no funciona en quien gobierna la polis. Quien gobierna la polis tiene que hacer otro análisis, y es hasta cuándo las medidas de confinamiento y la discreta evitación de muertes, porque, diríamos, la eficacia de los confinamientos está cuestionada, ¿no? Hasta cuándo el confinamiento, diríamos, va diríamos, la evitación de muertes por el confinamiento va a compensar el daño de la destrucción económica que provoca el confinamiento. Y cuando hablo de destrucción económica, no hablo solamente de pérdidas materiales. La destrucción de la economía indirectamente también genera muertes. También genera muertes, probablemente a un plazo, diríamos, más largo. Va a generar miseria, y la miseria nuevamente es caldo de cultivo de enfermedad y de muerte, ¿no? Entonces, ese cálculo, esa decisión va a haber que adoptarla en algún minuto. ¿Cuándo? No lo sé. Es difícil, porque las personas, la opinión pública de la que hablaba hace un minuto, analiza estos asuntos desde la perspectiva individual, desde la perspectiva personal. No quiero que se muera nadie de mi familia por COVID. Lamentablemente esa lógica no puede ser la lógica de los gobernantes. El gobernante tiene que ser capaz de ver cuánto daño va a generar el confinamiento, y ese es un cálculo que es un cálculo económico. Es un cálculo, un frío y duro cálculo económico. Luego habrá que ver la oportunidad política para sacar las consecuencias legislativas, las consecuencias, diríamos, regulatorias, normativas posibles. ¿Me preguntas cuándo hay que hacerlo? No lo sé, no lo sé cuándo haya que hacer. Que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, yo nuevamente discrepo profundamente de este análisis tan frío. Sí sé que es complejo, y sé que yo no quisiera tampoco estar en los pies de los gobernantes, pero creo que algo que se ha dicho ya, no es un invento mío, o sea, sin duda que acá los daños económicos están siendo fuertes, van a ser aún más, están en desarrollo. Se habla de que vamos a pasar por una fuerte recesión a nivel mundial, a nivel nacional, pero yo creo que ahora no es el momento de preocuparse del daño económico. Ahora es el momento de preocuparse de las personas, del daño que se está generando hacia la vida de las personas. Sé que eso genera implicancias, y concuerdo con Claudio en el sentido de que luego la mala situación económica en la que queda el país, sin duda que también va a arrastrar pobreza, desempleo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero yo creo que ahora, y sobre todo en el que estamos en el minuto, donde ni siquiera todas las semanas nos dicen la próxima semana va a ser el pic de contagios, y al final la estamos aplazando y todavía no sabemos cuál va a ser el pic chileno, tanto de contagios como de muerte. Yo creo que si yo estuviera a los pies de los gobernantes, yo hoy primaría y desearía el resguardo de la vida de las personas. Y para eso es necesario que el confinamiento se pueda cumplir. No andar echando la culpa a la gente que no se queda en su casa. Mucha gente no puede estar en su casa porque necesita salir a trabajar para traer el pan de cada día. Y para que pueda cumplirse el confinamiento es necesario el debate, sin duda, bajo la realidad nacional y lo que pueda dar nuestro nivel de endeudamiento y el ocupar reservas fiscales. Es necesario hoy urgentemente dar el debate sobre una renta nacional de emergencia, y que no sean bonos de complemento, sino que sea una sustitución de los ingresos de las familias que han quedado sin empleo, de las familias que tienen que acudir al empleo informal, etcétera, etcétera. Luego, cuando logremos como país aplanar la curva, cuando logremos que estas cifras, que de verdad yo encuentro que es lamentable cómo se han disparado en el caso chileno, luego llegará el momento de empezar a ver cuáles van a ser las políticas de reactivación económica y de reactivación del mercado laboral. Por ahora yo de verdad siento, y esto lo digo
por lo que hemos estado pasando, principalmente en las últimas 2 semanas, yo siento que el foco debiera estar puesto en la protección de la vida de las personas y no en las repercusiones o cómo el confinamiento va a dañar la economía. Si me permite solo una pequeña observación de índole económica, la gente tiende a pensar que hay que subsidiar, por eso es tan difícil, y le recuerdo lo que decía Tomás, ¿cierto? Es tan difícil gobernar un país, porque el sentimiento general, diríamos, de la gente, es que hay que subsidiar la demanda, ¿no? Pero la verdad es que, si bien hay que preocuparse de que todas las personas tengan techo y algo para comer, ¿no? Si solo subsidiamos la demanda, lo único que vamos a hacer es generar inflación. ¿Ah? Lo que hay que tratar de hacer por todos los medios, y esto escandaliza constantemente a los laboralistas, es que las empresas no quiebren, es que no se destruya el tejido productivo. Por tanto, más que subsidiar la demanda, hay que subsidiar la oferta. ¿Ah? Hay que subsidiar la oferta. Esto es contraintuitivo. Porque la gente dice, ¿cómo van a ayudar a las empresas si son los trabajadores los que están pasando hambre? Puestos a subsidiar, lo más eficiente es subsidiar la oferta, no la demanda. Si solo subsidiamos la demanda con bonos estupendos, ¿no es cierto?, etcétera, esa plata no va a tener poder adquisitivo, diríamos, porque vamos a generar una tremenda inflación. Porque a la par que se le inyecta dinero a la demanda, se va destruyendo el tejido productivo y en el fondo vas a tener plata, pero vas a tener pocas cosas para comprar, y todos saben lo que significa tener mucha plata y pocas cosas para comprar. ¿Ah? Venezuela, eso es, en términos, diríamos, exagerados, ¿no? Entonces, ojo con esta tendencia, diríamos, intuitiva a querer solo financiar la demanda. Hay que financiar fuertemente la oferta, hay que evitar en lo posible la destrucción del tejido productivo. Y cuando hablamos de destrucción del tejido productivo, destrucción de empresas. Destrucción de empresas. Una breve cosa. Yo también estoy de acuerdo con que hay que evitar la destrucción de las empresas, sin duda, y que el Estado ahí tiene un rol. Y yo creo que ahí una de las cuestiones o las lecciones que uno puede sacar anticipadamente, porque sin duda nos falta aún mucho por caminar y cómo va a desarrollarse esta crisis, una de las lecciones es que necesitamos un Estado más presente. No el Estado subsidiario que tenemos desde la Constitución del 80, sino que un Estado presente, preocupado, como lo dije en la primera parte, de que hoy en día la gente subsista, que podamos, ojalá, bajar los niveles de contagio y que no se nos dispare el número de fallecimientos, por un lado. Y sin duda, por el otro lado, también la intervención del Estado en resguardo de las empresas, pero no una intervención al estilo neoliberal, en el sentido de que transferencia de dinero sin que haya algo a cambio para el Estado que le está ayudando a un particular. Si yo voy a subsidiar, voy a evitar que una empresa quiebre como Estado, entonces yo voy a participar posteriormente de esa empresa. Compro acciones, compro participación, porque también de esa manera robustecemos a un Estado que lo tenemos débil y que a raíz de esa debilidad es que tenemos un modelo de protección social tan escuálido. Para adelantarnos al futuro y a una reactivación económica y laboral, la intervención del Estado va a ser clave, no solo hacia las personas, sino que también, sin duda, hacia las empresas, pero eso no debe salir gratuito. El Estado ahí va a tener que, y por eso digo que afortunadamente la ventaja chilena ante esto es que nosotros vamos a puertas de iniciar un proceso constituyente y vamos a tener la oportunidad de debatir estos temas, qué rol queremos que cumpla el Estado. Tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido a raíz de la pandemia y podemos entonces debatir sobre la necesidad de un Estado mucho más robusto, un Estado transitar o ir hacia un Estado de bienestar, donde los derechos sociales no estén en el abandono en el que actualmente han estado en el caso de nuestro país. Muchas gracias a ambos. ¿Está la mano levantada de Pozo? Sí. Ahí está, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos y te vemos. ¿Me escuchas? Sí.
Bueno, ¿cómo están, Nico? ¿Qué Bien, tal ¿y tú? todos? Quería preguntarles algo más abstracto, no tan puntual como el tema de Cencosud. ¿Qué les parece la cultura laboral que existe en Chile y en Latinoamérica en general en relación con la cultura laboral que hay en Estados Unidos en el contexto del virus? Vimos, por ejemplo, en Estados Unidos marchas, grupos manifestándose porque la cuarentena les impedía trabajar y les impedía subsistir, le impedía poder realizarse y le impedía poder mantener a su familia, básicamente. Y los efectos de esa cuarentena acá en Chile también lo hemos visto, por ejemplo, en la comuna del Bosque, de gente diciendo que tiene hambre y que no puede subsistir. Por el otro lado, existe una posición más activa del trabajador y de la relación laboral, y la cultura laboral, a mi parecer, en Chile parece una posición más pasiva, o sea, como hablaba el profesor recién, de querer subsidiar la demanda y no permitir que las personas puedan mantener su empleo y poder buscar sus oportunidades de vida. Entonces, esa relación, si pudieran discutirla un poco sobre una cultura laboral más activa, que busca más oportunidades, y otra cultura laboral más pasiva y que busca más subsidiar o realizarse. Eso. Mira, yo no soy sociólogo, entonces la verdad que difícilmente puedo darte una explicación científica sobre idiosincrasias de pueblo. Es evidente que la cultura americana es la del hombre que se hace a sí mismo y que principalmente no busca el empleo asalariado, sino que busca el emprender, ¿no? Emprender, y a mí siempre me ha llamado la atención ese tan sintomático mecanismo de defensa sudamericano, ¿no es cierto?, de mirar en menos al gringo, cuando la verdad es que no le ganamos en nada, absolutamente en nada, a los gringos, ¿no? O sea, una sociedad que todas las personas que yo he conocido que van a Estados Unidos y que son críticos de Estados Unidos quedan absolutamente obnubiladas. Lo que ahí puede ganar un obrero, por la sola circunstancia de ser un tipo responsable, o quien presta un servicio como jardinero o como mucama, siendo responsable con su trabajo, es que puede llevar el nivel de vida que hoy, aquí lleva un profesional, diríamos, de altos ingresos, ¿no? Eso es, diríamos, incomparable, incomparable, ¿no? Hay una diferencia, hay una diferencia. No sé hasta qué punto culturalmente nosotros podamos alterar esa diferencia. En Chile, a lo que aspira la mayoría es a un trabajo seguro, a un salario garantizado, ¿no? Nadie, muy poca gente comparativamente. ¿Sí? Que lo hace el Código Laboral, por ejemplo, Sí. o que lo hace la institucionalidad laboral chilena. ¿Qué sentido le da o qué cultura está prevaleciendo? Nuestra legislación obedece a ese paradigma, ¿no? Al paradigma de la gente que hay que garantizar, diríamos, el asalariado que quiere su platita poca pero segura, como decía un animador de televisión que ustedes no conocen, ¿no? Platita poca pero segura, que tenga su salario garantizado y proteger esa lógica, ¿eh? Eso evidentemente que es la lógica de nuestro sistema, pero eso trasciende al derecho del trabajo, trasciende al derecho del trabajo. Y otro rasgo característico de nuestra legislación laboral es, y de alguna manera que viene determinado en buena medida por los profesores de derecho del trabajo, es que trasladan la lucha de clase a la relación empresario y trabajador. Se acentúa el conflicto, que lo hay sin duda, el conflicto por sobre las relaciones de colaboración, y de alguna manera eso trasunta toda la creación normativa. Si el empresario es el enemigo, evidentemente que esa comprensión de las cosas introduce una distorsión y un freno, en definitiva, a las posibilidades de desarrollo del país. Pero yo veo insistentemente a mis colegas en esa lógica de que el empresario es el enemigo. Veo a los jueces del trabajo en la misma lógica de que el empresario es el enemigo.
En la cultura americana, el empresario es un héroe. ¿Ah? Aquí es un malvado. ¿Ah? Un viejo gordo que fuma puros y bebe coñac y está con las piernas cruzadas arriba de la mesa, ¿no? Con esa, en ese contexto, diríamos, nunca vamos a dar un salto al desarrollo. Bueno, tampoco tengo todos los elementos como para ahondar en la pregunta que ha hecho el alumno. Yo creo que igual, de todas maneras, siento que es un error ser tan absolutista o tan generalizar y decir en Chile la cultura laboral del trabajador chileno es más bien pedir, subsistir en este caso. Yo creo, si no te malinterpreto, tú el parangón que querías hacer, aquí la gente que salió a protestar en el bosque protestaba por no querer morir de hambre y que el Estado intervenga para que puedan cumplir la cuarentena, y en cambio en Estados Unidos, en un estado, la protesta se genera para poder trabajar. Yo creo que no podemos generalizar, yo creo que tampoco es responsable querer compararnos, porque sin duda la situación del trabajador chileno a la situación del trabajador norteamericano, como recién lo explicaba Claudio, es bastante distinta. Y yo creo de que desde la perspectiva del derecho al trabajo, no es que uno quiera graficar que el empresario es un enemigo, al contrario. Desde una parte de la doctrina del derecho al trabajo, lo que se pretende es que se logre entender de que son los actores sociales, trabajadores organizados sindicalmente y las empresas, los llamados, los mejores llamados, los más aptos y los más idóneos para ir fijando sus regulaciones y cómo van a ser las condiciones de trabajo. Qué distinto hubiese sido enfrentar esta crisis sanitaria con fuertes sindicatos, con una central sindical con un alto nivel de representatividad, y donde tripartitamente, a través de instrumentos como la negociación colectiva, se hubiesen fijado medidas para sortear esta crisis, evitar el quiebre de las empresas y evitar también un daño excesivo hacia los trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente no es nuestra realidad, pero yo creo que ahí está la clave del poder avanzar hacia otra cultura laboral donde se valore la organización sindical y se vea esa organización sindical como un aliado de la empresa. Yo insisto, no es ver al empresario como enemigo. Ahora, si uno pone las cosas como son, y sobre todo cuando ve la realidad chilena, y solo les cito algunos ejemplos, el caso brutal que vimos en la Piccola Italia, el caso de las distintas empresas del Transantiago que obligaban a sus trabajadores a estar con pañales para evitar que interrumpan los viajes para que vayan al baño, los casos de maltrato hacia los trabajadores, una trabajadora musulmana que era vejada, etcétera, etcétera, muchos casos de nuestra cultura, de nuestra realidad. Uno no puede decir que en la realidad chilena trabajadores y empresarios van caminando hacia por un mismo carril. Esta idea de decirle al trabajador colaborador, de llamar al despido de vinculación, a mí la verdad me parece que es violento hacia el trabajador y trabajadoras chilenas, porque ellos no son colaboradores en la lógica chilena. El trabajador no participa de las ganancias de la empresa. El sistema de gratificación que contempla el Código de Trabajo chileno es un sistema engañoso, no es una real participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Los trabajadores no participan ni definen decisiones, no establecen, ni siquiera son consultados para los efectos de definir estrategia, ni nada. Por lo tanto, sin duda que sería ideal avanzar a eso, ver Alemania, el modelo de la cogestión, pero no es nuestra realidad. Y para poder transitar a esa realidad donde no nos miramos como enemigos, es indispensable fortalecer el proceso sindical y que a su vez las empresas no vean al sindicato como un peligro y no vean al sindicato como un supuesto sujeto que lo que quiere es quebrar esa empresa, porque eso tampoco. Entonces los mitos hay que derribarlos desde los dos lados. Yo creo que no hay que generalizar. Yo he visto a raíz de esta crisis cómo chilenos y chilenas están tratando de salir adelante por distintos medios, emprendiendo, esta palabra que les gusta tanto, emprender negocios para salir de esta crisis. En el lugar donde yo vivo, los vecinos inventan negocios, traen productos, como saben que la gente no puede salir, y se están ingeniando. Entonces yo no sería capaz de decirle a los chilenos y chilenas, miren, ustedes son unos pobres
seres que no emprenden, que no se les ocurre y que lo único que quieren es tener un trabajo por los 40 años de su vida laboral donde ganen, no sé, 500.000 pesos. Yo creo que eso no es así. Yo creo que nuestro país está caracterizado por profundas desigualdades, por falta de oportunidades. Muchos trabajadores y trabajadoras hacen ese trabajo porque es lo único que les queda, no porque realmente es lo que ellos hubiesen soñado para su vida. Eso. Muchas gracias. Tenemos varias manos levantadas, así que ahora le voy a dar la palabra a Alejandro Guerra. Hola, hola, Hola Alejandro, buenas noches. Bueno, es que levanté la mano hace rato, así que quizá ya pasó. ¿Te perdió un poco el tema? Ya pasó todo, pero era, o sea, voy a redirigirlo a una pregunta que era respecto a la ley de protección al empleo, que sé que el profesor Palavecino es un fierro defensor de la cátedra de seguridad social en la Universidad de Chile. Entonces quería preguntarle qué piensa o qué opina respecto de tomar el fondo de cesantía para paliar una crisis económica que es más bien una crisis que tienen que tomar todos y no solamente un fondo que es creado para una situación de necesidad de los trabajadores. Y lo otro era una cuestión más bien como de precisión respecto de esa... era respecto a la repartición de dividendos de las empresas, que creo yo que igual esa respuesta del legislativo era más bien para evitar por así decirlo, como un incentivo perverso respecto de el actuar empresarial. Y no tenemos que olvidar también que desde los inicios del derecho laboral se ha advertido, y también desde el liberalismo económico, y sé también que el profesor Palavecino es un liberal, si no me equivoco, cree en esa filosofía política, pero más bien, como decía, no me acuerdo el nombre del autor, pero había un autor que decía que eran los trabajadores mercancías ficticias para el catalogado mercado laboral. Y lo que quería paliar, en verdad, el derecho del trabajo era que no se viera como una mercancía, sino que se vieran como trabajadores, como personas, no como un medio para un fin. Esa es mi pregunta. Bueno, ya que he sido aludido, voy a partir yo, sin perjuicio que Carla también seguramente tiene opinión sobre el punto, ¿no? Mira, Alejandro, en relación a la finalidad de la seguridad social. La seguridad social tiene como propósito que el sujeto pueda enfrentar contingencias sociales. ¿Ah? Los instrumentos de la seguridad social responden a ese fin, a enfrentar contingencias sociales, muerte, sobrevivencia, invalidez, incapacidad y cesantía. Y cesantía. En este caso, yo insisto, no veo nada escandaloso en que el trabajador, respecto al cual, por la contingencia, ¿no es cierto?, sanitaria, se ha suspendido su... Porque fíjense ustedes que la historia hay que contarla completa. ¿Ah? Fíjense ustedes lo que preveía el Código del Trabajo para el caso de un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ah? Despido. El caso fortuito o fuerza mayor es una causal de despido. ¿Ah? Entonces, trabajador que, diríamos, se produce una imposibilidad de continuar la actividad económica y entonces lo que correspondiera era despedir. ¿Qué hicieron? La inspección del trabajo, a propósito ya del terremoto, la inspección del trabajo, los profesores, los abogados laboralistas, ¿ah? ¿Qué hicimos? Vaciamos de contenido esa causal de término. Hoy día ya prácticamente usted no puede usar el caso fortuito o fuerza mayor. Y fíjese cómo distribuía los riesgos el Código del Trabajo. ¿Ah? Fíjese cómo lo distribuía los riesgos. Si el contrato termina por caso fortuito o fuerza mayor, termina sin derecho a indemnización para el trabajador. ¿Ah? Distribuía los riesgos de esa manera. Esa causal fue, en la práctica, vaciada de contenido. ¿Ah? Y entonces, lo que le queda hoy al empleador, que está paralizado por la crisis, que no tiene ventas, pero sí, ese es el problema, ¿no?
Yo vivo, cuando vivo en Santiago, ahora estoy en Talca, pero cuando vivía en Santiago, vivo en el barrio Bellas Artes, vivo en Merced con Las Tarrias. ¿Ah? Esos restaurantes, cafés, cines, librerías que estaban ahí, llevan 2 meses sin vender nada. ¿Ah? Sin vender nada. No hay flujo. ¿Ah? No hay flujo. Y las empresas no tienen capacidad de sostenerse sin flujo más allá de 2 meses, con suerte. ¿Ah? Con suerte, ¿no? Entonces, ¿ah? La alternativa es despedir a los trabajadores, ¿ah? Y pagarle, y en teoría pagarle su indemnización, pero no hay caja. Entonces, claro, en teoría el empleador tiene que despedir por necesidades de la empresa, oferta irrevocable de pago de las indemnizaciones por término del contrato, pero no tiene plata para pagarla. Entonces, ¿qué tendría que hacer ese trabajador? Ir a demandarlas a los tribunales. Pero los tribunales del trabajo están paralizados por la contingencia. ¿Ah? Entonces, esa no era una opción viable. Las empresas no tienen caja para el despido colectivo de todos sus trabajadores y el pago de todas las indemnizaciones. Los trabajadores tendrían que ir a demandarla a los tribunales. Frente a eso, el legislador saca una solución realista. ¿Ah? Fíjese usted, están los ahorros individuales de los trabajadores para el caso de cesantía. Hay un fondo solidario que en épocas de vacas gordas nadie utilizó, ¿ah? Y que había acumulado una enorme cantidad de dinero. ¿Ah? ¿Sabe por qué nadie utilizaba? Porque para usar el fondo solidario usted tiene que ir a inscribirse a la municipalidad y aceptar trabajos picantes que le dan. Entonces, la mayoría de los trabajadores nunca usó el fondo solidario y se había acumulado ahí una cantidad gigantesca de dinero que nadie utilizaba, porque se le inyecta el Estado todos los años una suma. ¿Cómo Pero, no usar eso? profesor, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no usar? No, ¿sí? pero Dígame. a lo que primero se echa mano con la ley de protección al empleo no es al fondo solidario, es al fondo individual. Entonces, mi pregunta iba dirigida a si eso es seguridad social o si se puede catalogar como tal en los términos estrictos de lo que es la seguridad pero sí, social. absolutamente, porque usted ahorra. ¿Para qué ahorra? ¿Ah? Ahorra para enfrentar momentos de vacas flacas, pues. Y era el momento, no hay nada inmoral en utilizar ese dinero. ¿Ah? Y una vez que se agota, mi previsión individual que opere la seguridad social. Ahora, la gestión privada de la seguridad. Aquí se ha dicho que no hay seguridad social en Chile. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Ah? Hay un libro muy interesante, ¿ah? De un premio Nobel, son 2 autores, Diamond y Barr, que se llama El futuro del sistema de pensiones. ¿Ah? Y analizan todo el espectro de los sistemas de pensiones y consideran al nuestro tan sistema de pensiones como los de reparto, ¿no? Aquí se ha metido en la cabeza a la gente, ¿no es cierto?, que no tenemos seguridad social. Obvio que tenemos seguridad social contributiva y no contributiva, ¿no? Y no hay ningún inconveniente, no hay ningún, diríamos, tabú de poder recurrir primero a la contributiva y luego a la no contributiva o asistencial. No hay un tabú al respecto. Eso no es la negación de la seguridad social, salvo para ciertos dogmáticos, para quienes la seguridad social es solo lo que dijo Lord Beveridge en los 50. ¿Ah? Eso es la seguridad social y nada más. Ahí se cerraron los libros de la seguridad social. ¿Ah? Y nunca más se pudo hacer ninguna modificación porque cual Moisés que bajaba, ¿no es cierto?, del monte, ahí tenía, ¿no es cierto?, Lord Beveridge en sus 2 informes las tablas de la ley. Y no hay más seguridad social que esa. Esas son estupideces. ¿Ah? ¿Cuándo se van a sacar de la cabeza esas estupideces? ¿Ah? Y segundo, tú me preguntabas, la segunda pregunta se me fue. Era, en la emoción, la perdí. No, era una precisión respecto a desconocer la relación laboral que hay detrás entre la empresa y el trabajador, porque la cuestión que usted decía era respecto a los dividendos. Lo que pasa Sí. es que ahí nuevamente, es que lo que pasa es que uno no puede saber derecho del trabajo si no sabe economía. ¿Ah? Hay que estudiar economía porque si no, uno habla leceras, ¿no? El empresario no compra la persona física del trabajador. Tampoco le interesa el despliegue calórico, el despliegue energético, el gasto de calorías del trabajador. No compra la energía del trabajador. Si eso son estupideces que dicen los laboralistas, ¿no? Lo que el empresario compra es el producto del trabajo.
Eso es lo que le interesa al empresario, el producto del trabajo, lo que el trabajador hace, conjugando el capital que va a poner el empresario, el capital físico, los insumos que va a poner el empresario, ese trabajador, usando el capital del empresario, va a generar un producto o un servicio. Eso es lo que adquiere el empresario, y eso es perfectamente comerciable. Eso es perfectamente comerciable. Es el producto del trabajo. No compra el trabajador, es absurdo, ¿no? Eso en Roma pasaba, ¿no? No compra el trabajador, no compra tampoco le interesa su despliegue calórico, su energía, ¿no? Eso es una estupidez que no tiene sentido económico. Es el producto del trabajo lo que adquiere. Y por tanto, esa relación de intercambio es perfectamente legítima y se enmarca en millones de relaciones de intercambio, que esos son los mercados. Si el mercado tampoco es una reunión de señores gordos que fuman puro y beben coñac, el mercado somos todos en nuestras relaciones de intercambio. Constantemente estamos intercambiando. Esos son los mercados. No tiene nada siniestro, no tiene nada tortuoso, pero como digamos, ni los laboralistas les gusta mucho la economía, ¿no es cierto? Ni a los estudiantes les gusta mucho la economía, entonces repetimos y repetimos por inercia estupideces que se vienen diciendo sin el más mínimo análisis. La universidad tiene como finalidad justamente romper esas inercias intelectuales, y por eso agradezco la invitación a este foro, porque va ayudando como una pequeña gotita, ¿no es cierto?, en el océano a ir rompiendo esos paradigmas absolutos y ridículos, ¿no es cierto?, que se repiten por inercia intelectual. Igual a quien yo cité, no era laboralista, era un economista, filósofo, científico, que es Karl Polanyi, respecto a la mercancía ficticia. Eso no. Sí, pero Polanyi es notoriamente un gallo de izquierda. ¿Ah? Ya me estaba asustando que me estaba citando a Mises, o me estaba citando a Pop. No, pues Polanyi es comunista. Profesora Carla Varas, ¿quiere agregar algo? No, bueno, yo solamente quisiera, desde mi perspectiva, derribar algunas de las afirmaciones tan absolutas que pone el profesor Palavecino. Una de ellas señaló de que los laboralistas y la jurisprudencia vaciaron de contenido la causal de caso fortuito y fuerza mayor, que hubiese sido la que a raíz de esta pandemia estarían utilizando las empresas. Y eso yo creo que no es así. Lo que ha hecho la doctrina laboral y lo que ha hecho la jurisprudencia, principalmente esta causal recurrentemente utilizada en las catástrofes naturales, que nuestro país está muy habituado a recibir, el último terremoto, gran terremoto, lo que hizo fue precisar cuáles son los elementos que incluso vienen desde la doctrina civilista para aplicarlos al contexto laboral y al contexto del despido. Y es totalmente lógico, desde mi perspectiva, con elementos jurídicos, el señalar que sí, las empresas tienen las espaldas económicas, no ha existido una destrucción total de su patrimonio, no han quedado en el piso, que es lo que genera la irresistibilidad, uno de los elementos de esta causa de despido, claramente no aplica. Porque aquí lo que los tribunales hicieron al momento de aplicar esta causal e interpretar sus elementos es decir, mire, empresa, si usted a raíz del terremoto no experimentó una destrucción total, y no solo destrucción total, sino que imposibilidad absoluta de cumplir con sus obligaciones, entonces no corresponde que invoque una causal que no da derecho a indemnización al trabajador. Por lo tanto, no es que se vacíe de contenido, sino que simplemente se interpretan los elementos que constituyen el caso fortuito o fuerza mayor. Yo creo que también, y de hecho mientras escuchaba al profesor Palavecino me convencía aún más de que efectivamente esta ley denominada de protección al empleo lo que realmente persigue es la protección de las empresas, porque él lo decía, las empresas a raíz de ¿qué causal de despido, dado para aquellas empresas en que no se generaba este supuesto de imposibilidad absoluta de cumplir sus obligaciones, qué causal de despido invocar ante esta crisis? Necesidades de la empresa. Si invocar necesidades de la empresa, pagar indemnizaciones a sus trabajadores. No tienen la caja para pagar indemnizaciones, entonces busquémosles un mecanismo de protección, porque no puede generar procesos de despido masivos, pagándole lo que corresponde a los trabajadores,
veamos entonces esta ley que les permite suspender relación laboral en las hipótesis acto de autoridad o suspensión por parte. Es una ley hecha a la medida de las empresas. Podemos discutir el mecanismo del seguro de cesantía. En otros países, como yo les decía, se utilizó, pero bajo una lógica de un seguro de cesantía distinto al chileno y con distintas reglas. Incluso en el ejemplo que yo les ponía del estado de Nueva York, el seguro de cesantía se amplió para los informales, incluso a ese nivel. Entonces yo creo que podemos ver cómo la ley está hecha a medida para resguardar, ¿no?, a los trabajadores, porque se dice que en la intención está que el trabajador no pierda su fuente de empleo, la relación va a estar en suspenso y después va a volver. Pero nadie le garantiza a ese trabajador que cuando vuelva no va a ser despedido. De hecho, si la crisis se sigue ahondando como ha estado sucediendo, sin duda que muchas empresas van a tener que recurrir al despido. Y por lo tanto, lo que ha hecho esta ley desde la perspectiva del trabajador es simplemente aplazar el momento de cuándo va a ser despedido. Pero muchos sí van a ser despedidos luego del periodo de suspensión, despedidos con, imagínense, con dos efectos perversos, que aquí me tomo, no me acuerdo cuál fue el alumno que utilizó esa correcta palabra, desde mi perspectiva, de que se genera un incentivo perverso. Con dos, primero, va a ser despedido, y supuestamente nuestra seguridad social tiene un seguro de cesantía para la contingencia de despido, pero que, como estuvo suspendida su relación laboral, esos fondos destinados para el despido ya no van a estar. Se ocuparon en esta suspensión de la relación laboral. Y segundo, despido por necesidades de la empresa, y la ley del seguro de cesantía permite descontar del finiquito que corresponde pagar al trabajador por indemnizaciones a raíz de la causal de necesidades de la empresa, descontar lo que el empleador ha aportado al seguro de cesantía por todo ese periodo. Entonces, más encima, lo que la ley en definitiva hace es aplazar este momento del despido. Van a despedir a este trabajador, a muchos trabajadores, luego que culmine este confinamiento y las suspensiones de las relaciones laborales, no va a tener sus fondos en su cuenta individual de cesantía, le van a descontar el finiquito del aporte del empleador, y muchas empresas quizás van a estar en insolvencia, acogiéndose a la ley de quiebras, donde ahí las reglas del pago de indemnizaciones cambian. El escenario perfecto para las empresas. Y aquí no es que, insisto, no es que desde este lado del derecho al trabajo uno quiera ser tan purista y protector del trabajador, pero cuando una persona emprende un negocio, hace una iniciativa privada, contrata a trabajadores, da empleo, esa persona tiene que ser medianamente ordenada en sus negocios. Y una cosa mínima de toda empresa es que dentro de lo que va recaudando de sus ganancias, reserve lo que corresponde al pago del finiquito y tenga la liquidez para pagar esos finiquitos. En Chile las empresas no son empresas ordenadas, qué decir de las pequeñas y medianas empresas, y ahí el Estado debiera activar asesorías directas para que lleven las normas laborales en orden, respeten los derechos de los trabajadores y tengan flujo para efectos de generar despidos cuando efectivamente las condiciones ameriten a generar estos procesos de despidos masivos con pago de las indemnizaciones. Respecto de lo otro, la verdad es que está claro que aquí hay dos visiones políticas distintas, y yo no tengo temor en confesar mi postura política de izquierda, y está claro que, por lo tanto, desde una política liberal, izquierda, las visiones de cómo resolver y enfrentar los conflictos van a ser totalmente visibles. Muchas gracias, profesora. Cata Manterola había levantado la mano y tuvo un problema con la conexión. Cata, ¿quieres intervenir o bajas la mano? Espérate, te habilito el audio. ¿Cata? No, Filo, que ya pasó demasiado lejos el tema, la levanté hace rato. Ah, pucha, ok. Gracias. Ya. Entonces, viene la palabra de Camila Silva. Si pudiera ahora partir respondiendo a la profesora Carla, ya que las últimas las ha respondido todas el profesor Palavecino, como para ir intercalando. Camila, adelante. Hola, ¿se escucha? Hola, sí, súper. Ya, hola, buenas noches, hola, profe. Hola. Yo quería preguntar, no habían hablado mucho de esto según yo, pero
quería preguntar qué rol tenían los sindicatos en este momento, o sea, qué tan fuertes pueden ser, qué pasa, por ejemplo, con las huelgas, como que uno está imposibilitado de hacer huelga. Hay una real negociación, por ejemplo, hay muchos empleadores que han tenido que reducir el sueldo. Entonces, ¿qué pasa ahí con los sindicatos? Eso quiero saber. Bueno, yo creo que lamentablemente el sindicato en Chile es un actor ausente en esta crisis. Y lo digo lamentablemente porque, como señalé en una intervención anterior, yo creo que debiera ser un actor central, no solo en esta crisis, sino que en general en todo la regulación de las condiciones laborales a nivel de empresa y a nivel de supraempresa. Ahora, los sindicatos existentes en el país, yo creo que quiero dar 2 ejemplos de lo que yo he visto. Primero el caso de Ripley, y donde uno ve ahí en el caso de Ripley que no obstante existiendo sindicatos, lamentablemente hay debilidad por parte de los trabajadores, porque por ejemplo Ripley es una de las empresas que a raíz de esta ley de protección del empleo se ha acogido a la suspensión, pero en su modalidad de suspensión convencional, es decir, suspensión por pacto, ¿ya? ¿Y saben cómo consiguieron este pacto? Ellos ofrecieron un bono COVID a los trabajadores para que aceptaran la firma del pacto de suspensión. Y el sindicato lamentablemente no fue capaz de detener esa práctica, y voy a volver a ocupar la palabra, inmoral de las empresas, de una gran empresa, de una empresa que sigue funcionando, tiene cerradas sus puertas, pero tiene venta por internet, y mucha gente, de hecho, el otro día leía de que han aumentado la cantidad de compradores online, por supuesto. Incluso en el caso mío, yo tengo una familia numerosa, he tenido que recurrir a la técnica de, a raíz del confinamiento de mis hijos pequeños, comprarles juguetes, y lo he hecho a través de la compra online. Entonces, empresas que siguen funcionando, que siguen vendiendo, con tal de poder acogerse a la suspensión, dejar de pagar las remuneraciones, ofreció este bono COVID para que los trabajadores aceptasen. Si no lo firmaban, la amenaza era el despido, y el sindicato, existiendo un sindicato, existiendo una federación, al interior de Ripley no fue capaz de poner freno a este tipo de prácticas. Pero también está el otro lado de sindicatos activos, fuertes, por ejemplo, Starbucks. Ustedes saben que en Starbucks también se generó, Starbucks se acogió también a la ley de protección del empleo, celebró pactos con los trabajadores de suspensión, que más que pacto es una imposición de suspensión, porque si no firmas entonces eres despedido. Suspendió contratos de trabajo de trabajadoras con fuero maternal, con las implicancias que genera eso, y el sindicato no ha escatimado en ir a donde tengan que ir con tal de frenar estas acciones de las empresas. Han interpuesto recursos de protección a favor de las trabajadoras con fuero maternal, han interpuesto prácticas antisindicales por esta imposición, por las amenazas de despido, y han hecho muchas acciones comunicacionales que son dignas de rescatar en un país donde tenemos un sindicalismo débil. Para finalizar, yo creo que el sindicato es un valor esencial en las relaciones laborales, y tras esta pandemia y el inicio del proceso constituyente, tenemos que cambiar las reglas del juego y generar una legislación promotora de la actividad sindical y de las acciones colectivas de los trabajadores. Bueno, yo creo que el ejemplo de Starbucks es bastante bueno, el sindicato de Starbucks, para mencionar que pese a toda esta supuesta legislación antisindical con la que contamos, ¿no es cierto?, es posible dentro del marco legal ejercer una defensa, diríamos, intensa de los intereses de los trabajadores, porque conforme a la propia descripción de Starbucks, del sindicato de Starbucks, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien y no lo ha frenado la supuestamente legislación paralizante y enemiga del sindicato, ¿no? Uno tendría que preguntarse si el sindicato es débil por una estructura legal o porque muchos trabajadores no creen
en el sindicato? Esa es una pregunta que también hay que hacerse en algún momento, ¿no? En algún momento. Las tasas de sindicación en Chile históricas nunca han sido especialmente altas. Yo diría que el pic debió estar probablemente en la época de Allende, y luego, diríamos, nunca han sido especialmente altas. De ahí para atrás, ¿no es cierto? Obviamente en el periodo de la dictadura hubo sí represión al movimiento sindical, pero en el periodo anterior nunca fue alta desde la creación del Código del Trabajo, nunca fue alta la sindicación en Chile. Bajo el otro modelo tampoco era alta la sindicación. Entonces, yo no soy sociólogo, pero me surge la duda razonable de por qué los trabajadores en general no confían en los sindicatos. Y así como se dan ejemplos, ¿no es cierto?, de la maldad empresarial, uno podría también dar algunos ejemplos de las maldades que hacen los sindicalistas, sancionadas por los propios tribunales del trabajo, pervirtiendo la legislación de fueros, generando fueros artificiales, sancionados por magistrados que en ningún caso son de derecha, son magistrados de posición política bastante clara, pero que no toleran, diríamos, el descaro. Y luego también quisiera aprovechar de señalar algo, un contrapunto con lo que Carla ha afirmado de que tenemos un Estado débil, un Estado que no es capaz de hacer nada en esta situación, ¿no? Oiga, pero hagamos un análisis completo de la historia de Chile. Nunca en la historia, de toda la historia económica de Chile, el Estado recaudó tanta plata como recauda ahora. Nunca hubo un gasto fiscal más alto que el gasto fiscal que hay ahora. Entonces, cuando a mí me dicen, no, este neoliberalismo que destruyó el Estado, que jibarizó el Estado y lo hizo un monito insignificante, ¿no? Bueno, pero comparado con qué, pues, si me dicen alguna época anterior en que el fisco haya sido tan rico como es hoy, que haya recaudado tanto como recauda hoy, y que el gasto fiscal haya sido superior al gasto fiscal que existe hoy, yo me hago comunista, o me hago socialista. La verdad es que no. La verdad es que no. Entonces, repetimos determinadas monsergas sin pararnos un ratito a hacer ningún análisis más profundo. Yo los invito a ustedes, ya yo creo que nos hemos excedido un poco, ¿no?, en el tiempo. Yo los invito a ustedes, universitarios, a no repetir diríamos, dogmas por inercia, a pesar que están en una universidad dogmática, pero no repetir dogmas por inercia. Cultiven el auténtico pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es el pensamiento de izquierda, ¿no? El pensamiento crítico es el que es capaz de cuestionar los dogmas, ¿no? El 26 de mayo del 76 murió Martin Heidegger. Una de las cosas interesantes que dice Martin Heidegger es que lo que caracteriza a la auténtica ciencia es que constantemente revisa sus fundamentos, constantemente somete a crítica y revisa sus fundamentos. Aquí tenemos un derecho del trabajo que nadie quiere tocar en sus fundamentos, ¿no?, que lo dictó Pla, un uruguayo, sobre una realidad normativa que nada tenía que ver. Y ese es el derecho del trabajo in secula seculorum. Ustedes cultiven el pensamiento crítico, no se compren los dogmas de sus profesores, sométanlo a crítica, contrástenlo. Eso es lo que tienen que hacer como universitarios. No aprenderse de memoria la materia y repetirla, ¿no es cierto?, para que el profesor quede feliz y contento. Háganlo para sacarse la nota, para que no les ponga un rojo, ¿no? Pero cultiven internamente el pensamiento crítico, la rebelión frente a los dogmas que sus profesores les quieren inculcar, de cualquier signo que sea, de cualquier signo que sea. ¿Puedo decir algo? No, o sea, yo solo quiero hacer un reconocimiento a la profe Carla Varas, que ha sido de las únicas profesoras en la universidad que me ha puesto el bichito y la semilla de la crítica junto a mi otra profesora de Derecho Laboral, quien tiene un ramo destinado a la crítica del sistema de seguridad social. Así que solo eso quería decir. Muchas gracias por desarrollar el pensamiento crítico. Sí, yo estoy de acuerdo con las últimas palabras del profesor Palavecino. Yo creo que
De hecho, en una de las últimas clases de los cursos que me toca dictar en este semestre, se los dije. No solo hay que fomentar el pensamiento crítico, uno no tiene que pensar como el profesor, del signo que sea, sino que además que ustedes sean capaces de incluso llegar más lejos de sus propios profesores. Son jóvenes, tienen las herramientas, a quienes les gusta cultivar esta disciplina, llegar mucho más lejos y tener ese pensamiento crítico, investigar antes de afirmar efectivamente. Y solo me tomo una de las cosas de un análisis que hizo Claudio. Efectivamente, en Chile nunca han habido altas tasas de sindicalización y la más alta sin duda fue durante el gobierno de la Unidad Popular. Tampoco en Chile hemos tenido un estado de bienestar, también el que más se acercó fue durante el gobierno de la Unidad Popular, con los procesos de nacionalización de empresas estratégicas, y uno no dice eso, uno no dice que Chile antes fue otra cosa. Lo que uno quiere es que Chile camine hacia eso, y sobre todo esta crisis nos está poniendo el ejemplo de la necesidad de contar con un Estado más fuerte, porque somos frágiles, no nos podemos valer por nuestras propias manos. No, acá esto nos ha enseñado de que no es el sálvense quien pueda. Necesitamos construir una sociedad más solidaria, donde el fenómeno colectivo esté arraigado en nosotros, en las empresas, los trabajadores, los sindicatos, donde vivimos con las juntas de vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que los laboralistas estén diciendo de que antes tuvimos una realidad mejor, no. La sindicalización en Chile siempre ha sido mala. El problema de las trabas al movimiento sindical no es del plan laboral, también ese es un mito y lo comparto. Es del código, viene desde el Código del Trabajo del año 31, que tenemos una legislación rígida, estricta, interventora, que no confía en el proceso sindical. De hecho, cuando yo fui alumna, y principalmente cuando participé en la escuela sindical y fui a las clases, iba a todas las clases de la escuela sindical porque invitamos profesores que no eran de la Universidad de Chile, y entonces me gustaba escucharlo. Claro, uno al principio se compró esta crítica de que toda la culpa es del plan laboral, pero después cuando tanto hice mi tesis de magíster y de doctorado, uno investigó y se dio cuenta de que no, pues la culpa no es solo del plan laboral, la culpa viene de antes. Nuestro modelo normativo ha intervenido el sujeto sindical, desconfía, desde el Código del 31 de desconfianza, y lo otro que también es importante derribar el mito, nuestro movimiento sindical desde sus inicios ha estado cooptado por los partidos políticos, y no ha sido un movimiento sindical autónomo capaz de frenar políticas del gobierno que sea en pos de la protección de los trabajadores. Y por eso tampoco hemos tenido movimientos sindicales fuertes, por eso hay grados de desconfianza de los trabajadores hacia el sindicato, porque han sido, muchas veces en periodos históricos han sido fuertemente intervenidos por los partidos políticos. No olvidemos la última reforma laboral en Bachelet, donde la CUT fue una ausente, no fue crítica, porque estaba cooptado por los partidos políticos que estaban gobernando en ese momento. Eso. Entonces, también para que, como de alguna manera, reivindicar de que no es que uno esté inspirado en dogmas, sino que es un estudio que uno realiza y en base a eso llega a las conclusiones. Conclusiones que van a ser opuestas, que es enriquecedor para ustedes que vean este debate, donde pueden contrastar distintas opiniones, ustedes formarse la suya propia, investigar más allá incluso de lo que nosotros les estamos diciendo. Muchas gracias, profesora. Hay dos manos levantadas, ¿les parece si las respondemos o están muy urgidos con la hora? Si son breves, yo tengo 4 hijos que me esperan. Sí, por eso. Yo Por eso soy un solterón empedernido y tengo todo el tiempo del mundo, pero no sé si ya están aburridos los chiquillos, ¿no? Y las chiquillas. ¿Ah? No tengo ni perrito. No tengo ni perrito. Así que bueno, entonces profesora Varas, ¿le complica si, bueno, ahora es una mano? ¿Les parece si la respondemos y terminamos? La última, vale. Ya, ok. Yo voy a Adelante. hacer una pregunta lo más acotada posible, para que la respuesta también sea acotada. A juicio de los profesores, ¿cuál es el desafío más importante que genera el teletrabajo, partiendo de la base de que del sector de los trabajadores que pueden teletrabajar? Ya sea desde el punto de vista, no sé, del ius variandi o la jornada
de trabajo pasiva, cualquier aspecto que ustedes estimen que sería el más relevante de tomar atención a la hora del trabajador que, que se encuentra a disposición, pero ahora desde su casa. Para dejar que cierre Carla, voy a hablar yo, aunque sea un poco mal educado a hablar primero, pero ella es la dueña de casa, entonces conviene que cierre ella. Mira, yo te diría muy pocas palabras, el teletrabajo es o sea, ha presentado una gran ventaja, que es permitirle al trabajador mantener su puesto de trabajo, mantener sus ingresos, sin tener que ponerse en riesgo, sin tener que ponerse en riesgo de contagio, o disminuyendo al menos su riesgo de contagio. Pero no hay que olvidar que no todos tienen la ventaja de poder vivir en una casa, no sé, pues de 200 metros cuadrados, de 150 metros cuadrados, y evidentemente el desafío, el riesgo más grande, diríamos, lo problemático, es cómo se contamina la vida laboral, la vida familiar, la privacidad, ¿no es cierto?, este refugio que es el hogar, la casa, ¿no es cierto?, frente a todas las cosas malas que nos pasan en el trabajo, en la calle, cómo ese espacio, diríamos, se fusiona con la empresa, con el lugar de trabajo, y se produce ahí una contaminación que puede ser tóxica, ¿no? ¿Cómo, diríamos, sortear eso en un contexto en que hay un riesgo de muerte en la calle? No tengo una solución. O sea, es que, y con esto cierro, una cosa que es un rasgo juvenil, yo también lo tuve, es querer la perfección, es buscar la perfección. Los inmaduros también siguen buscando la perfección, y uno con los años se va dando cuenta que siempre hay costo de oportunidad, siempre una decisión, o sea, protegernos a los trabajadores del contagio va a traer este problema de contaminación del espacio privado. Resguardar la casa como un espacio privado donde no pueda entrar la empresa, coloca al trabajador en la calle, afuera, ¿no es cierto?, y con el peligro de contagiarse. No hay, lamentablemente, soluciones perfectas, y tenemos que pensar la forma de atenuar, diríamos, las externalidades, ¿no es cierto?, de tener al trabajador en la casa. Pero no me cabe duda que el futuro, independiente del coronavirus, el futuro es el trabajo remoto a través de medios electrónicos, a lo mejor no necesariamente en la casa, sino en el lugar que uno quiera. Por ahí va el futuro. Eso. Bueno, yo comparto como premisa de que esta crisis aceleró este tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, de que todos aquellos que lo hemos podido implementar en nuestras realidades laborales somos unos privilegiados, porque hemos seguido trabajando, seguimos recibiendo nuestros sueldos, privilegio absoluto en la realidad de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que quizás el principal desafío va por lo que dice Claudio. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo una casa de 200 metros cuadrados, ni de 150, teletrabajo desde mi pieza, implementamos un escritorio acá en un espacio pequeño, me encierro porque tengo 4 hijos pequeños, que si no me encerrara estarían acá, mi marido los cuida mientras yo hago las clases, hago charlas, mientras escribo. Me ha sido súper difícil compatibilizar la productividad académica, el estándar que se exige a quienes estamos iniciando la carrera académica, entonces para eso madrugo o lo hago muy tarde. Entonces yo creo que quizás el gran desafío del teletrabajo efectivamente es cómo logramos separar la realidad laboral, mis obligaciones laborales con las familiares y con la vida en la casa. De hecho, cuando he leído estas recomendaciones que manda la Mutual o manda la ACS, incluso me dan risa, así como, trate primero de bañarse, tome desayuno antes de comenzar a trabajar, y como yo me lanzo a madrugada, yo no me baño, empiezo a escribir sin bañarme aún, en pijama, no tomo desayuno porque no tengo hambre hasta ahora. Luego dice, trate de hacer una pausa para hacer sus actividades, entonces yo de repente termino la clase y me voy a cocinar al tiro, corriendo. Entonces yo creo que es impracticable. Por lo tanto, gran desafío, posibilidad de fiscalización, de que efectivamente quienes están haciendo trabajo a distancia y teletrabajo puedan generar marcar esta línea entre trabajo y vida familiar, y por sobre todo fiscalizar el supuesto derecho a la desconexión, que es muy difícil fiscalizar en el contexto del hogar. Entonces yo creo que el gran desafío, como señala Claudio, el teletrabajo llegó abruptamente con la crisis, se va a quedar.
y el gran desafío será cómo se fiscaliza. Cómo se fiscaliza y cómo efectivamente se pueden generar condiciones laborales que no perjudiquen la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, entonces con esto terminamos la actividad de hoy. Le quiero agradecer a todos, en especial a los profesores, por darnos su tiempo y su amabilidad y disponibilidad para participar hoy día, y a todos los asistentes. Hoy, tuvimos 40 asistentes durante toda la sesión, lo que es súper bueno. Así que eso, muchas gracias. Fue un debate muy, o sea, una conversación muy entretenida, quizás un poco más acalorada de lo que esperábamos, pero fue muy entretenido, así que muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Chao, Chao, gracias. que estén bien. Gracias. Buen fin de Lo pasé semana. muy bien, ¿ah? Y gusto de haberte visto, Qué bueno. Carla. ¿Ah? Sí, Ya no te igual. leo mucho, pero te leo. ¿Ah? Gracias, igual. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien, buen fin de semana. Chao.